Entonces, bueno, pues vamos a dar inicio con nuestra sesión del día de hoy. Como les decía, para las personas que se van uniendo, vamos a hacer un breve resumen recapitulando de manera rápida todo lo que ya hemos visto en cada uno de los bloques, pues para que quede un poquito más clara todos los temas que hemos estado viendo hasta este momento. Me queda pendiente de compartirles las presentaciones. En algún momento por ahí va a surgir alguna duda, sobre todo por ejemplo en la tabla de distribución normal. Ya a partir del día de hoy, bueno, ya para comentarles, ya encontré un programa para poder grabar la pantalla de las sesiones, al menos de las que restan, ya poderlas grabar para poderles compartir los videos, dado que todavía no me han restablecido el correo institucional. Entonces, ya tengo ya por aquí el programa para poderlo grabar y para poderles compartir pues el video de cada una de las clases que vamos a ir teniendo. Entonces, bueno, vamos a empezar con nuestro resumen hasta donde nos alcance el tiempo, sí, sobre todo pues para que quede otra vez claro y refrescar todos estos temas. Entonces vamos a iniciar con nuestro bloque número 1. Vamos a checar qué fue lo que nosotros vimos en este bloque número 1. Vimos nuestra primera semana el objetivo, las recomendaciones de la materia, los materiales que íbamos a utilizar y pues de manera general el temario, ¿verdad? Cómo se iba a calificar la materia, eso fue lo último también, bueno, de lo primero que nosotros vimos. Y pues iniciamos principalmente con el estudio de lo que era la estadística, el concepto. La estadística pues ya sabemos que es una rama de las matemáticas y de la ciencia en general que nos ayuda a poder recopilar, analizar e interpretar información muy diversa para poderle dar sentido a esa información y nos pueda ayudar a tomar decisiones. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros vamos a poder nosotros apoyarnos de la estadística para diferentes tomas de decisiones si nosotros tenemos que actuar o no para la solución de algún problema en específico. Entonces es muy importante, chicos, que nosotros consideremos la estadística como una ciencia formal y una ciencia que nos va a ayudar a poder manejar toda la información fácilmente, ¿verdad? Entonces, bueno, teníamos diferentes ejemplos, por ejemplo, en los resultados de los equipos de fútbol, ¿sí? Las calificaciones de unos estudiantes de telebachillerato, por ejemplo, los números de días que ha llovido en tu comunidad, etcétera. O sea, diferentes fenómenos que nosotros podemos tener, les podemos dar cierto sentido para poder pues llevar a cabo alguna investigación, ¿sí? Entonces, nosotros era lo que vimos al principio, que era la estadística y para qué nos servía. Entonces, de manera general, eso era la estadística que nos servía para poder nosotros pues tomar decisiones de manera concreta y poderles dar solución. También existen, recapitulando un poquito esta parte también, habíamos visto que existen diferentes organizaciones que nos ayudan a poder pues llevar a cabo esta ciencia, ¿verdad? Que era por ejemplo la INEGI, ¿sí? Que sus siglas significan el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, la CONAPO, que es el Consejo Nacional de Población, por ejemplo, la OCDE, que es la Organización de la Cooperación y Desarrollo Económico, e inclusive hasta la Organización Mundial de la Salud, entre muchas otras organizaciones que se apoyan de esta ciencia para poder tomar diferentes decisiones, ¿sí? Eso fue lo que nosotros habíamos visto como como concepto de lo que era la estadística. Aquí tenemos más ejemplos de problemáticas que se pueden presentar en una comunidad para poderles dar solución. Por ejemplo, si nosotros deseamos encontrar el índice de desnutrición en una comunidad, nosotros nos apoyamos de la estadística. Si nosotros necesitamos encontrar el incremento de números de casos de enfermedades gastrointestinales durante los meses de lluvia,
también nos ayuda la estadística para poder determinar cuál es la mejor solución y con qué tanta incidencia ocurre un problema. Entonces prácticamente es muy diversa la aplicación de la estadística en la vida real. También habíamos visto las diferencias entre población y muestra. La población sería por ejemplo tu colonia o una colonia en específico, y la muestra sería por ejemplo de esa colonia. Tú puedes tomar tu propia casa o puedes tomar 2 casas para llevar a cabo alguna investigación. Entonces esa era la diferencia de una población y una muestra. La población como un conjunto de elementos que nos va a interesar analizar, y la muestra que sería un grupo o una parte de esa población. Entonces esa era la diferencia que habíamos checado entre población y muestra. Habíamos visto también las diferentes formas de poder clasificar lo que serán las variables y la variabilidad. ¿Qué era una variable? Una variable, como su nombre lo indica, o vaya la redundancia, pues era la medida que puede cambiar un valor. Entonces, una variable es aquel valor que puede estar cambiando constantemente. Teníamos de 2 tipos muy importantes las variables: las discretas y las continuas. Habíamos visto que las discretas nos servían para poder nosotros interpretar la información, por ejemplo, de contar cosas, ¿sí? De manera general, contar cosas. Y las variables continuas nos ayudaba a poder a determinar situaciones en las cuales nosotros necesitábamos medir, por ejemplo la estatura, el peso, la talla, etc. Las variables discretas se podría decir que es como el salto de un chapulín. ¿Por qué? Porque los valores pueden estar cambiando bruscamente de una forma y otra. Y las variables continuas sería por ejemplo el rastro que deja un caracol, dado a que siempre las variables van a estar incrementando o disminuyendo, ¿sí? Pero de manera ordenada. No puede hacer saltos muy grandes de valores de uno y otro. Entonces esas eran las principales características de lo que era una variable discreta y una variable continua. Discreta nos servía para contar y las variables continuas para medir. Entonces esa era la diferencia entre una y otra. También habíamos visto que hay variables cuyo valor no se expresa numéricamente, las cuales es por sus atributos o características. Nosotros podemos medir una situación. Por ejemplo, las variables cualitativas es un ejemplo de variables en la cual nosotros podemos medir las características de algo que se nos presente. Por lo general, una variable cualitativa habíamos dicho que era, por ejemplo, para calificar acerca de la calidad de un servicio. Habíamos visto que las diferentes variables de poder calificar un servicio es de excelente, bueno, regular y malo. Entonces nosotros, una variable cualitativa, un ejemplo sencillo de una variable cualitativa sería poder calificar un servicio de acuerdo a lo que nosotros tengamos, ¿sí? También vimos de manera rápida acerca de la clasificación de las variables. Habíamos visto que teníamos variables por su naturaleza y por su posición con respecto a otras variables. Por su naturaleza, ya vimos que existen las cualitativas y las cuantitativas. Cualitativas ya habíamos visto ahorita que son por medio de sus atributos o características, ¿sí? Atributos no numéricos, como el caso de calificar un servicio en excelente, bueno, regular y malo. Cuantitativas teníamos teníamos variables discretas y continuas. Las discretas que nos servían para contar algo, y las continuas que nos servían para medir algo, ¿sí? Y por su posición respecto a otras variables, habíamos visto que nosotros podíamos tener variables independientes y variables dependientes, ¿sí?
donde, ¿qué quería decir cada una de ellas? Las variables independientes son aquellas variables que no van a depender de otras. Por ejemplo, un ejemplo de variable independiente sería, por ejemplo, la distancia o la longitud. La distancia y la longitud no depende de otras variables, ¿sí? Pero las dependientes son las que dependen de otra variable. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, lo que era habíamos dicho que la velocidad podría ser un ejemplo de variable dependiente, porque la velocidad depende de la distancia con respecto al tiempo. Entonces, esa era la diferencia entre una variable independiente y dependiente. Habíamos visto también la recolección de datos. ¿Qué era la recolección de datos? La recolección de datos es la manera en la cual nosotros vamos a poder conservar la información para posteriormente poderla interpretar y poderla graficar. Habíamos visto que también para recolectar datos teníamos distintas herramientas para poderlos recolectar. Teníamos 3 herramientas básicas que nos servían bastante para poder nosotros recolectar datos, que era la observación, ¿sí? Que era aquella herramienta de recolección de datos por medio del cual nosotros podemos visualizar un fenómeno. Por ejemplo, regresando a la calidad de un servicio, en específicamente, no sé, por ejemplo, el servicio de internet de tu colonia. Entonces tú puedes estar observando, por ejemplo, en tu propia casa, como una muestra de esa información, poder observar qué tan bueno o por cuánto lapso de tiempo se va el internet, por ejemplo, o regresa, o con qué tanta incidencia recurre ese problema del internet o de velocidad de internet, etcétera, ¿sí? Entonces ahí tú estás haciendo por medio de observación una recolección de datos sin necesariamente estarlo anotando en una libreta. Entonces eso es un ejemplo sencillo de lo que es una recolección de datos por medio de observación. Habíamos visto que también otra herramienta importante de recolección de datos es la entrevista. ¿Por qué la entrevista? Porque nosotros podemos recopilar datos por medio de preguntas abiertas, por lo general, a distintas personas para poder preguntarles acerca de algún fenómeno o alguna problemática. Retomando el ejemplo del servicio de internet de tu comunidad o de tu colonia, puedes hacer, por ejemplo, una entrevista preguntando en cada casa qué tal les parece, con qué tanta frecuencia se les va el internet, si realmente el internet que ellos tienen de acuerdo al paquete que tengan, qué tan rápido es o no. Entonces tú empiezas a hacer preguntas de manera abierta, ¿sí? Sin necesidad de que sean cerradas, y estás tú realizando una entrevista con cada una de las casas de tu comunidad o con cada una de las muestras que tú veas a recolectar. Otra herramienta habíamos visto que era la encuesta. ¿Cuál es la diferencia entre la encuesta y la entrevista? De que la encuesta, nosotros por lo general no tenemos preguntas abiertas, tenemos preguntas cerradas donde al encuestado no tiene otra opción más que elegir alguna de las opciones que nosotros le demos. Por ejemplo, si va a calificar la calidad de un servicio, en este caso del internet, pues la persona puede seleccionar entre excelente, bueno, regular y malo. Entonces ahí, como la persona o el encuestado no tiene elección, nuestra herramienta sería una encuesta, porque las preguntas son cerradas, ¿sí? Y de esa manera nosotros podemos también recolectar datos. Y eso serían nuestras 3 diferentes herramientas para recolectar datos. Ya habíamos visto, bueno, la estadística pues nos ayuda a dar significado a un conjunto de datos, hacia dónde nosotros nos vamos a acercar, a qué valores nosotros vamos a necesitar para poder llevar a cabo una información, ¿sí? Para poder llevar a cabo, una investigación y poder tomar una decisión con respecto a la problemática que nosotros pues vamos a resolver. Bueno,
ya vimos los distintos tipos de variables, la recolección de datos, por qué es importante recolectar datos en una investigación estadística. Vamos a checar ahorita a continuación la organización de datos y la representación gráfica de estos datos. Nosotros habíamos visto que la organización de datos es, por ejemplo, si tú recolectas distinta información, entonces de preferencia información numérica que no esté ordenada, nosotros la tenemos que organizar en tablas para poderle dar un seguimiento a esa información y poderla visualizar mejor. La representación gráfica de datos quiere decir que a partir de que nosotros ya ordenamos nuestra información, nosotros ya la podemos graficar y poderle dar un sentido a nuestra investigación y poder llevar a cabo una toma de decisiones de manera correcta. La organización de datos nos sirve para poder checar de manera más específica que toda esa información con qué tanto impacto vamos a tenerla en nuestra toma de decisiones y cómo nosotros tenemos que llevarla a cabo para poderle dar un sentido a la información y poder graficar todos los datos que nosotros tengamos para visualizar el comportamiento de cómo se va dando nuestra investigación y la problemática a investigar. Por ejemplo, habíamos visto en un ejemplo de 50 encuestados en una comunidad que eran las edades de 50 encuestados. Entonces nosotros pues lo teníamos que vaciar toda esa información en tablas, ¿sí? Donde esa tabla pues podían estar los datos todos desordenados, ¿verdad? No necesariamente tenían que estar en orden esos datos. Podíamos tener datos de una forma u otra, pero siempre tenemos que recolectar los datos necesarios para poder llevar a cabo una investigación. Por lo general, y se recomienda en estadística, que se deben de tener arriba de 10 datos o más para poder llevar a cabo una gráfica y poder tomar una decisión. Si no tenemos nosotros una recolección de datos suficientes, pues nuestra investigación no va a tener tanto impacto y sobre todo los resultados pues no van a ser muy significativos, dado a que si también la muestra es muy pequeña de nuestra investigación, entonces nosotros pues no vamos a tener mucho éxito con respecto a una gráfica o ver un comportamiento gradual de cada una de los datos que nosotros vamos a tener. Entonces, bueno, el primer paso era vaciar nuestra información en una tabla donde nosotros teníamos que colocar el título de esa tabla o de esa investigación y en una tabla con n cantidad de columnas y n cantidad de filas podíamos vaciar información para poderla tener en una tabla y poder tener vaciada toda nuestra información, vaciar toda nuestra información en una tabla. Ahora, nosotros se recomienda en estadística, pues poder clasificar la tabla y los datos de la siguiente manera. Nosotros habíamos visto que tenemos diferentes tipos de frecuencias. La frecuencia absoluta, la relativa, la acumulada y la relativa acumulada. Vamos a ver a continuación de manera rápida de qué se trataba cada una de ellas. Nosotros podíamos tener lo que era un cuadro de conteo donde nosotros teníamos que contabilizar las veces que se podía repetir un dato en específico y que nos ayudaba a poder determinar cuántos casos o cuántas veces se repetía cada dato. En el ejemplo de las 50 edades de una comunidad tenemos de que la edad de 24 años se repite 2 veces, la edad de 26 2 veces y 27 y 28 una sola vez se repite. Entonces nosotros con un cuadro de conteo anotando rayitas en cada recuadro, nosotros podemos determinar cuántas veces se repite cada dato. ¿Por qué se colocan rayitas? Porque por ejemplo si tú estás visualizando tu tabla de manera general, para no revolvernos, nosotros podemos poner un cuadro de conteo
en cada cuadrito, en cada edad de cada recuadro, podemos contabilizarla por medio de rayas, ¿sí? Para no revolvernos con respecto a toda la información. Entonces era una manera de poder llevar a cabo un cuadro de conteo. Bueno, la frecuencia absoluta con respecto a esto que nosotros acabamos de ver, vendría siendo esta nuestra frecuencia absoluta. ¿Por qué frecuencia absoluta? ¿Qué es la frecuencia absoluta? La frecuencia absoluta son las veces que se va a repetir un dato, ¿sí? Con respecto a lo que nosotros hayamos recolectado en una tabla inicial. Entonces nosotros la frecuencia absoluta sería las veces que se repite un dato, ¿sí? ¿Cuál es la frecuencia absoluta acumulada? Son las veces que se repite un dato más sumarle las anteriores. Por ejemplo, tomando la tabla anterior, esa de ahí de la frecuencia absoluta. Si nosotros tomamos como frecuencia absoluta acumulada, por ejemplo, del número de la edad de 26 años, nuestra frecuencia absoluta acumulada sería de 4. ¿Por qué? Porque se considera las veces que se repite nuestro dato, la posición actual, más las anteriores, que en este caso se suman los dos datos de la edad de 24 años porque es lo que nosotros tenemos anterior a esa edad. Entonces la frecuencia absoluta acumulada, como su nombre lo indica, acumulada, quiere decir que nosotros vamos a sumar la frecuencia absoluta de los datos anteriores con la frecuencia absoluta del dato actual. Entonces ya tenemos dos conceptos que estamos retomando, que es el de la frecuencia absoluta y la absoluta acumulada. Otra vez tomando lo que era la tabla, teníamos por ejemplo las edades de 50 encuestados, donde nosotros también podemos anotar en una tabla las edades de manera individual y en cada edad nosotros poder checar cuántas veces se repite cada dato. Por ejemplo, ahí nosotros vaciábamos nuestra información desde la edad de 2 años, ¿sí? Hasta la edad, por ejemplo, de 18 años o mayores de 18 años. Entonces, de esa manera, nosotros podíamos ordenar nuestra información también en una tabla más específica y un poco más ordenada. Pero nosotros teníamos otro tipo de tabla que nos ayudaba a poder resolver este ejemplo de las 50 edades que se recomienda más en estadística lo siguiente. Bueno, cualquier tabla debe de contener título, debe de contener sus valores numéricos, debe de contener renglones y columnas y fuentes de donde nosotros obtuvimos la información. Ahora, en estadística habíamos visto que se recomienda un cuadro así de ese tipo como el que está ahí en color azul, donde nosotros podemos considerar un límite superior, un límite inferior y un límite superior. ¿Por qué? Porque de esta manera podemos reducir nuestro espacio de la tabla para poder llevar a cabo una información mucho más compacta y que nuestra tabla sea lo más completa posible. Habíamos visto que en una tabla más recomendada como esta de color azul, teníamos que nosotros clasificar nuestra información en un límite inferior, un límite superior, un cuadro de conteo, una frecuencia absoluta, una absoluta acumulada, otra columna en una frecuencia relativa, la relativa acumulada y la marca de clase. Ahorita vamos a recapitular cada una de las secciones de esa tabla. Entonces, bueno, empezando con las clases de la información del límite inferior y límite superior. ¿Por qué decíamos que nosotros teníamos que poner de preferencia un límite inferior y un límite superior para poder compactar nuestra información? Entonces, por ejemplo, en la tabla de los 50 encuestados de la comunidad, nosotros podíamos acomodar esa tabla con un límite inferior y un límite superior respectivamente. Por ejemplo, de las edades de 0 a menores de 6 años, de 6 años a menores de 12 a menos de 15, etc. Habíamos visto también que la parte
de estos intervalos o clases de límite inferior y límite superior, nosotros podíamos resolverlo de acuerdo a lo que más nos convenga. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros podemos hacer tantos intervalos y tantos límites inferiores y superiores como nosotros deseamos. Entonces, aquí en este caso, al menos en este ejemplo, considera los intervalos de esa manera. Pero nosotros, en cualquier investigación, ya sabemos que es diferente y podemos tomar nuestros intervalos con un cierto tamaño de muestra o con una cierta longitud de límite inferior y superior como a nosotros nos convenga y lo que nosotros necesitemos, ¿sí? Entonces, con respecto a cada límite, por ejemplo, el primer intervalo o la primera clase, que era las edades de 0 a menores de 6 años, nosotros podemos considerar en ese intervalo de 0, por ejemplo, a 5 años, porque es menos que 6, en ese intervalo de 0 a 5, nosotros podemos hacer nuestro cuadro de conteo, cuántas veces se repite las edades de 0 a 5 años, y los anotamos con líneas en el cuadro de conteo. Después llenamos la frecuencia absoluta, las veces que se repiten los datos de 0 a 5, la absoluta acumulada, que es sumar la actual más las anteriores, y la frecuencia relativa, que nosotros habíamos visto que la frecuencia relativa era con respecto a la frecuencia absoluta. ¿Qué quiere decir esto? Que la frecuencia relativa no servía para poder determinar en forma decimal y en forma porcentual la cantidad de cuánto representa en porcentaje la frecuencia absoluta. Habíamos visto que nosotros, para calcular la frecuencia relativa, teníamos que hacer una regla de 3 simple, ¿sí? Por ejemplo, las 50 edades o las 50 personas encuestadas va a ser nuestro 100%. Por ejemplo, suponiendo que nuestra frecuencia absoluta de 0 a menor de 6 años era 4, entonces nosotros a partir de ese 4 teníamos que encontrar para ese número 4 cuánto le correspondía en porcentaje. Entonces nosotros teníamos que hacer una regla de 3 simple, donde teníamos que multiplicar de manera cruzada y el resultado dividirlo entre la otra cantidad, que era multiplicar 4 por 100, por ejemplo, 4 por 100 que era 400, 400 entre 50 que sería 8, 8% le correspondería, no sé, en ese ejemplo, si nosotros tuviéramos 4 de frecuencia absoluta, el 8% le correspondería a ese número 4 de nuestra investigación. Entonces, de esa manera podemos nosotros encontrar el porcentaje de lo que le corresponde a cada una de las frecuencias absolutas. Ahora, ¿cuál era la frecuencia relativa acumulada? Pues simplemente era, a partir de la frecuencia relativa, sumar las anteriores. ¿Qué era la marca de clase? Así de manera rápida. La marca de clase, habíamos visto que cuando nosotros grafiquemos un histograma o una gráfica de barras, ¿sí? La marca de clase sería, por ejemplo, ahí estoy dibujando las barras, por ejemplo, si nosotros tenemos ahí nuestro eje X y nuestro eje Y, habíamos visto que la marca de clase era el punto intermedio de cada una de las barras, y que al unir cada uno de los puntos intermedios de cada barra, de cada gráfica de barra, nosotros podíamos determinar nuestro polígono de frecuencias o nuestra gráfica lineal. De esa manera nosotros por eso teníamos la marca de clase. ¿Cómo nosotros podíamos resolver la marca de clase? La marca de clase era marca de clase MC es igual al límite inferior más el límite superior entre 2. Como quien dice, viene siendo un promedio entre el límite inferior más el límite superior.
En este caso, por ejemplo, en el intervalo de 0 a menores de 6 años, o sea, de 0 a 5, nuestra marca de clase, ¿cómo quedaría? Nuestra marca de clase para ese ejemplo sería límite inferior vale 0, más límite superior son las edades de menos de 6, que sería hasta el tope, que sería 5 años, entre 2. Entonces, la marca de clase para ese intervalo sería 0 más 5 serían 5, entre 2 sería 2.5. Quiere decir que 2.5 sería la medida. Podemos calcular lo que sería nuestra marca de clase, ¿sí? Con respecto con algún problema o respecto a alguna tabla que nosotros realicemos. Ahora, muy importante, cuando nosotros realicemos nuestra tabla, la suma total aquí es muy importante para verificar si estamos correctos o no. La suma total en la frecuencia absoluta aquí me tiene que dar la cantidad de datos totales, ¿verdad? Que sería 50. Aquí en esta columna en específico de las frecuencias absolutas acumuladas me va a dar también 50. En la siguiente columna, en la parte superior. ¿Por qué 50? Porque como vamos a estar sumando cada frecuencia absoluta y nuestros datos totales son 50, quiere decir que nuestra suma total nos tiene que dar 50. Ahora, ¿cuánto creen en porcentaje me tiene que dar la suma total de la frecuencia relativa en porcentaje? Pues nos tiene que dar un 100%, ¿verdad? ¿Por qué un 100%? Porque acuérdense que el número total de datos es nuestro 100%. Por lo tanto, si nosotros, por ejemplo, aquí nos dio, ¿se acuerdan que nos había dado un 8%? Nos da diferentes datos. Aquí entonces la suma al final, para verificar que nuestros datos, que nuestros porcentajes sean correctos, nos tiene que dar un 100%. En la suma total de las marcas de clase, aquí no importa, aquí es totalmente variable, ¿sí? Aquí no vamos a tener, al final de la suma de las marcas de clase, no vamos a tener un cierto orden o no vamos a tener una cierta cantidad en la cual nosotros tengamos que sumar específicamente. Entonces, bueno, esto de manera general era lo que habíamos visto de la unidad número 1 o el bloque 1 con respecto a las tablas de distribución de frecuencias, ¿sí? Aquí está la definición de una clase, que son intervalos construidos para agrupar información, ya lo checamos, es para compactar la información, poder hacer intervalos para que nosotros no tengamos ningún problema en el momento de clasificar los datos, ¿sí? Habíamos visto también que teníamos distintos tipos de análisis de datos a través de gráficas. ¿Cuáles eran cada uno de ellos? Era el histograma de las frecuencias de clases y el polígono de frecuencias. Cada una de esas gráficas tenía distintas características que vamos a checar. El histograma vendría siendo la gráfica de barras, ¿sí? Ahí lo voy a anotar, gráfica de barras. El histograma vendría siendo nuestra gráfica de barras. Prácticamente de manera general eso sería para el histograma. Y el polígono de frecuencia sería nuestra gráfica lineal. Entonces para cada uno teníamos distintas funciones para poderlo resolver, ¿sí? Y teníamos distintos métodos. El más sencillo que habíamos visto era la gráfica de barras. ¿Para qué nos servía la gráfica de barras? En el eje de las X nosotros teníamos que poner las frecuencias absolutas, en el eje X nosotros tenemos que poner las clases, o sea, las clasificaciones y la agrupación de cada uno de nuestros datos, ¿sí? Y en el eje Y van las frecuencias absolutas
de esos intervalos. Y de esa manera colocábamos en cada eje, en el eje X y en el eje Y respectivamente, los datos que nosotros necesitábamos para poder graficar. Habíamos visto, chicos, que también en Excel podíamos graficar distintos tipos de gráficas, ya sea la gráfica de pastel, la gráfica de barras, lo que nosotros necesitábamos, nosotros lo podemos resolver en Excel. Eso ya es a manera de investigación de cada uno de nosotros, de checar cómo podemos nosotros graficar en Excel. De manera manual o de manera sin utilizar Excel, en el eje X van las clases, o sea, los intervalos límite inferior y límite superior. Y en el eje Y iría nuestras frecuencias absolutas. Lo más común es tener este tipo de gráficas. Estas de que está aquí, esa gráfica de barras en forma de pirámide, no es tan común utilizarlas. Se puede también hacer de la siguiente manera, donde en el eje Y podemos colocar nuestras frecuencias absolutas, no, nuestros intervalos, perdón, nuestras clases en el eje y en el eje X nuestras frecuencias absolutas. En el caso de esa gráfica de barras por medio de pirámide, nosotros podemos invertir lo primero que nosotros hayamos checado, pero lo más común en estadística es ver gráficas de barras de ese tipo, donde en el eje X colocamos las clases y en el eje Y las frecuencias absolutas. Profe, ¿Sí? esa gráfica que mostró de forma de pirámide normalmente se da por ejemplo, cuando es de estatura y peso promedio de las mujeres y hombres, ¿no? Podría ser un ejemplo. Ajá, exactamente. Ahí, por ejemplo, de hecho en este caso en el que está expuesto, esta es la gráfica de edades y sexos, de acuerdo la cantidad de personas de edades y sexos. También se puede con los pesos y las estaturas. ¿Por qué? Porque así podemos nosotros visualizar en una pirámide el comportamiento de dos, por ejemplo, de dos clasificaciones distintas en una sola. En este caso, por ejemplo, en la de las pirámides, podemos tener lo que serían los hombres y las mujeres en una misma gráfica para poder resolver, para poder visualizar el comportamiento de cada clasificación. En el caso de las primeras barras que nosotros vimos aquí al principio, nosotros si teníamos, por ejemplo, si nosotros tenemos hombres y mujeres, nosotros lo más recomendable para esas dos clasificaciones es tener dos tipos de gráficas de barras para cada clasificación. Por ejemplo, para los hombres una gráfica de barras y para las mujeres otra gráfica de barras, para poder así visualizar mejor el comportamiento de manera individual en el caso de la primer tipo de gráficas. Y en la segunda, nosotros lo que se recomienda pues sería la de la gráfica de barras por medio de pirámide, ¿sí? No sé si tengan alguna duda hasta este momento, chicos, o algo que ustedes tengan alguna pregunta con lo que hemos visto hasta este momento. Les menciono otra vez, solamente estamos haciendo un resumen, ¿sí? Estamos haciendo un resumen para recapitular todo lo que hemos estado checando, ¿sí? Y que ustedes lo puedan resolver las actividades del bloque número 1 sin ningún problema, ¿sí? Aquí tenemos otra vez el histograma. Aquí tenemos el histograma con respecto a lo que eran las edades de los 50 encuestados, donde teníamos por los intervalos, fíjense bien en cada color distinto. En color azul tenemos el intervalo de 0 a menos de 6 años, de 12 a menos de 15, etc. Para cada una de las clases y cada uno de los intervalos, nosotros lo podemos mostrar en una gráfica de barra sencilla como la que estamos ahí teniendo ahí expuesta, ¿sí? Donde pues no tenemos una clasificación de hombres y mujeres. Si nosotros hubiéramos tenido, como nos comentaba el compañero, por ejemplo, hubiéramos tenido pesos, estaturas, etcétera, de distintas maneras, de distinto índole, entonces nosotros lo más recomendable
es hacer la gráfica de barras por medio de pirámides. Pero lo más común es nosotros tener una gráfica de barras o un histograma de manera sencilla. De esa manera nosotros podemos organizar la información para checar con qué tanta incidencia o con qué tanta frecuencia nosotros tenemos distintas edades. Aquí podemos visualizar de manera rápida que las edades mayores a 24 años, ¿sí? Las que están en color verde claro, quiere decir que son las edades que tienen mayor frecuencia en esa comunidad, las edades de mayores de 24 años, ¿sí? De manera general, si se fijan, las coloca aquí. No necesariamente nosotros tenemos que tener un valor en específico. Aquí en este caso está tomando las edades mayores de 24 de manera general como un ejemplo de lo que sería las edades de esa comunidad, y las que tienen menor incidencia en esa gráfica serían las edades de 0 a menor de 6 años, y así de esa manera nosotros podíamos tener una gráfica de barras de manera sencilla de acuerdo a una investigación que nosotros tengamos, que previamente vaciemos en una tabla de distribución de frecuencias. El polígono de frecuencias, como les había comentado, es la unión de los puntos intermedios, ¿sí?, de las marcas de clase. Acuérdense que la marca de clase es el límite inferior más el límite superior entre 2. Vendría siendo, como quien dice, un promedio de los intervalos de esa investigación. Entonces, uniendo las marcas de clase, o sea, los puntos medios de cada una de esas barras, uniéndolos, formábamos lo que era el polígono de frecuencias, ¿sí? Ahí lo tenemos nosotros, ahí se visualiza un poquito mejor. Entonces nosotros, a partir de una marca de clase y a partir de una gráfica de barras, podemos nosotros encontrar un polígono de frecuencias, ¿sí? Y de esa manera nosotros podemos observar el comportamiento, cómo va subiendo, cómo va disminuyendo esa línea, para poder llegar a tomar una decisión y poder observar también de manera más clara pues el comportamiento de una investigación, ¿sí? Por lo general en Excel, cuando ustedes si ustedes hacen un histograma, solamente creo que los deja realizar ya sea un histograma o un polígono de frecuencia a la vez. Si tú deseas hacer el polígono de frecuencias y el histograma, ahí tienes que hacerlos de manera independiente, ¿sí? Aquí en este ejemplo se hizo de manera manual por medio de graficador, por una calculadora graficadora, donde en una calculadora graficadora nos puede proporcionar al mismo tiempo dos gráficas en una sola situación. Entonces nosotros ahí podemos elegir lo que más nos convenga. Lo que más se recomienda en estadística, más que el polígono de frecuencias, es el histograma. ¿Por qué? Porque la gráfica de barras nos permite checar los desniveles o cómo va a estar variando nuestra información recolectada en una investigación, ¿sí? Entonces, bueno, habíamos visto ya casi para finalizar esta sesión de recapitulación de lo que nosotros vimos del bloque 1. Para finalizar este resumen del bloque 1, habíamos visto que para ustedes tenían que resolver la actividad preliminar 1, contestar todas las preguntas. Para la actividad número 1, resolver el ejercicio 1, 2 y 3, solamente las preguntas. Para la actividad número 2, elaborar los ejercicios 1, 2, 4 y 5 respectivamente. Y para la actividad integradora 1, los ejercicios 1, 2, 3 y 4. Y de esa manera nosotros prácticamente vimos lo que era los ejercicios del bloque número 1. En la siguiente sesión, chicos, vamos a ver el resumen de los estadígrafos de tendencia central, y aparte vamos a checar otra vez, vamos a recapitular
lo de la desviación estándar, ¿sí? La varianza y la desviación media. No sé si tengan hasta este momento, chicos, alguna pregunta con respecto a lo que acabamos de checar hace un momento con el resumen que acabamos de realizar. No sé si tengan alguna No, duda. profe, ¿No? todo claro. Muy bien, Yo creo que entonces, más dudas va a generar el otro, el segundo. O ok, sea, no está tan difícil, pero es más de fórmula y acomodar los datos y todo. sí, es un poquito ya más tardado. Es un poquito más tardado porque tenemos que checar la diferencia entre la media, moda mediana y luego tenemos que revisar lo de la desviación estándar, ya en que son varios pasos que se tienen que hacer. Eso lo vamos a ver el lunes, ¿sí? En la siguiente semana. Y bueno, pues nada más me quedaría pendiente de compartirles lo que sería esta clase, las clases que ya tengamos ya grabadas. Ojalá que sí de este programa que ya tengo funcione bien para compartirles los videos. Y pues aquí tienen el listado de lo que serían las actividades. Lo que sería compartirles el link de los videos y las presentaciones, chicos. Como quiera, se los van a compartir por ahí en WhatsApp, en su grupo de WhatsApp por medio de las prefectas o la coordinadora. Pero también se los voy a mandar por correo interno de la plataforma para que ustedes estén ahí al pendiente de la plataforma, ¿sí? Y ustedes pues puedan tener todo el material de este en tiempo y forma. Entonces, bueno, chicos, si no hay alguna pregunta, en la siguiente clase retomamos este resumen breve para poder checar más dudas. Recuerden que todavía tenemos una semana más de clase y pues bueno, anotar todas sus dudas que ustedes tengan de algún ejercicio, me lo hacen saber en la siguiente clase para poderlo resolver. ¿Sí? Entonces, bueno, me despido, chicos. Sería todo por el día de hoy y pues desearles mucho éxito y estoy en espera de sus trabajos. ¿Sí? Nos veríamos en nuestra próxima sesión. Impresión de pantalla.